Hola, continuamos con nuestros estudios de este libro maravilloso que es el libro del pacto. Y una recomendación es que este libro se debe leer con el permiso de su autor y también, muy importante, empezar desde el principio, porque esa es la manera de estudiar la palabra de Dios e ir avanzando poco a poco sin dejar nada que no se entienda, para ir adentrándonos a las historias maravillosas que Dios nos dejó plasmado en su palabra. Y es así entonces que iniciamos en el libro de Génesis. Algunos abren la Biblia y donde ponen el dedo creen que Dios les está hablando. Y la Biblia está llena de mensajes positivos. Si la abren en medio y ponen el dedo en un salmo, en un proverbio, por supuesto que van a encontrar mensajes positivos. Pero no es la manera de estudiar la palabra de Dios. Este es nuestro tercer estudio y lleva por título: Fuimos creados en el día sexto. Y dice la palabra de Dios en Génesis 1, 26-27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios hace al hombre, lo hace precisamente en el día sexto. En esta lectura que acabamos de hacer, confirmamos lo que veíamos en los estudios anteriores acerca del Elohim, que nosotros en español lo tenemos traducido como Dios. Pero ese Elohim es un Dios plural. Y aquí hay una evidencia clara de que Dios Elohim está hablando en plural al decir hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Eso también lo vamos a estudiar más adelante, en qué consiste esta semejanza del hombre con Dios. Pero nos vamos a enfocar a este tema de que Dios nos hizo en el día sexto. Les decía que la Biblia tiene enseñanzas maravillosas desde el principio, como es precisamente la creación, lo increíble que es el universo. Esta palabra universo, sus raíces evocan una sinfonía. Dios hizo el universo en una sinfonía. Por eso es maravillosa la palabra de Dios. Así es que este único Dios trino dice en plural, hagamos a nuestra. Y el Señor no se equivocó por hacernos en el sexto día. El número 7 significa perfección. Los números tienen un significado en la Biblia. El número 6 significa imperfección. Fíjese nada más qué sabiduría de Dios. Fuimos creados en el día de la imperfección. Todos somos imperfectos. Antes de que intervenga Dios a través de Jesucristo en nuestras vidas, somos imperfectos. Es Dios quien a través de Jesucristo nos da la calificación justa para poder estar delante de su presencia. Si no es a través de Cristo, el hombre no puede acercarse a la presencia de Dios. Tiene que ser a través de Jesús, como si Jesús estuviera en medio con un lente transparente. Nosotros estamos imperfectos de este lado y la santidad de Dios
nos puede ver perfectos a través de la obra de Cristo Jesús. Porque sin esa perfección que nos da el Señor Jesús, no somos salvos. Necesitamos tener esta obra de salvación de Cristo Jesús en nuestras vidas. Decíamos que los primeros hombres tuvieron pues la desgracia de no pasar la prueba que Dios tenía establecido para ellos. Antes de que el hombre cometiera el primer pecado aquí en la tierra, Satanás, como ángel hermoso que estaba en la presencia de Dios, quiso ser igual a Dios y el Señor lo arrojó del cielo, cometiéndose el primer pecado allá en la patria celestial. Y Dios no los perdonó. Dice la palabra de Dios que los arrojó a prisiones de oscuridad. Y cuando le toca su turno al hombre que no tenía pecado, pues desgraciadamente no pasó la prueba por no creer la palabra de Dios. Este es el primer pecado que está vigente hoy. No creer la palabra de Dios. En ese momento fue verbal, como Dios se lo dijo a aquellos dos primeros hombres. Y después pasa a nosotros esta bendición de poder obedecer es a través de Cristo. No tenemos la capacidad, humanamente hablando, de obedecer al Señor, a menos que el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces ese es el primer pecado, cuando no cree la palabra de Dios y ese pecado, decía, está vigente. El segundo pecado es la codicia. La mujer es atrapada en esta codicia porque Satanás le dijo que no le creyera a la palabra de Dios, sino que ella sería como Dios si come ese fruto prohibido. Esa codicia en el corazón de Eva está vigente hoy en el corazón del hombre. Esa codicia nos hace perder el rumbo, nos hace ir hacia un rumbo donde el esfuerzo y la capacidad y la preparación nos envuelve de tal manera que es por ahí donde creemos que vamos a tener el éxito de la vida. Y la tristeza es que las vidas son desgraciadas cuando no le dieron la importancia a Dios en sus vidas. El tercer pecado es cuando tanto la mujer como el hombre desobedecen a Dios y viene la sentencia de Dios, viene el juicio de Dios, y ese juicio de Dios entra a toda la raza humana a partir de ese momento. Dice la Biblia en una parte de la Escritura: en pecado me concibió mi madre. Y no es porque el acto sexual sea un pecado. Es pecado cuando se hace fuera de los lineamientos que Dios ha establecido. Pero el sexo Dios lo hizo. Y cuando éste se hace en el orden establecido por Dios, es bendición de Dios. Sin embargo, el hombre prefiere vivir su vida bajo su propio criterio, bajo su propio esfuerzo, bajo su propia capacidad, y no se sujeta a lo que Dios tiene establecido en este libro del pacto. Me gustaría que busquemos Romanos 7:24. Dice la palabra de Dios: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La palabra de Dios es muy clara y dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay uno solo bueno. Todos somos pecadores. Desde que nacemos, traemos esta herencia de pecado en nuestras vidas. Es muy importante aclarar qué significa pecado, porque
Hoy la sociedad moderna dice, bueno, se equivocó, están desviados, es un error. El pecado es infringir la ley de Dios, pero también la palabra en su raíz quiere decir perdiste la meta, perdiste el objetivo. Es como cuando tenemos un arco y le queremos atinar al blanco y no le damos al blanco, nos salimos del blanco, ese es el pecado. Nos salimos del objetivo para lo que Dios nos hizo. Y la mayoría del hombre que llega a este mundo, cuando no tiene la palabra de Dios, entonces recibe una serie de información que si no viene de un hogar donde el padre o la madre tuvieron el cuidado de leerles la Biblia, de explicárselas, de llevarlos a la iglesia, pues los hijos crecen chuecos, 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 enfocados a las cosas materiales, materiales, de éxito, de preparación, que no es malo, pero el objetivo son las cosas de Dios. Todos pecamos. Aquí el apóstol Pablo se considera un miserable, ya siendo apóstol del Señor, porque dice, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Pues Jesucristo, pero eso será hasta el día que estemos en su presencia, cuando esto corrupto se vista de incorrupción y estemos en la presencia del Señor. También vamos a leer Romanos 3, 23. Dice aquí la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿No está en la capacidad del hombre buscar a Dios, acercarse a Dios, creer en Dios, rendirse a Dios? Esto se llama la soberanía de Dios y su misericordia, que actúa donde Dios quiere. Dice en otro pasaje, la palabra de Dios no es del que quiera ni del que corra, sino del que Dios tiene misericordia. Así es que el apóstol tenía esta lucha que todos tenemos, el pecado, y luchar con este pecado que no nos permite hacer las cosas que agradan a Dios y hacemos las cosas que ofenden a Dios. Es algo natural en nuestra esencia humana, pecar, salirnos del objetivo, desviados de la meta. La palabra de Dios es de suma importancia y el estudio del pecado es muy importante. Cuando entendemos el mensaje de la palabra de Dios, podemos ver que todo este libro maravilloso lo fue encaminando hacia Dios mismo en la persona de Cristo. No hay otra forma de ser salvos. Solamente Cristo salva. Ninguna religión le salva. Ninguna virgen o santo dio su vida o su sangre por usted. El que lo hizo fue Jesucristo. Y nos libra de la condenación eterna solamente por su gracia divina. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y somos miserables porque no podemos hacer las cosas correctas que agradan a Dios. Y nuestra naturaleza nos lleva a hacer las cosas que ofenden a Dios y traen consecuencias a nuestra vida. Solamente Cristo nos salva. Yo le he predicado a personas que no conocen la Biblia y le digo, ¿usted es salvo? Y me contestan agresivamente, que creo que saben por dónde va la pregunta. ¿Salvo de qué? Pues la salvación es lo más importante para una persona que pisa este mundo y que por herencia traemos el pecado. Por eso el Señor nos hizo en el día sexto. Él sabía de antemano que éramos imperfectos hasta que llegue la obra de salvación de Cristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Este pecado vino a distorsionar completamente la imagen de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza, pero el pecado vino a empañar esta imagen que tenemos de Dios, porque a pesar de que el pecado distorsionó, les pongo un ejemplo, Dios es amor, y nosotros sabemos lo que es el amor, pero nuestro amor es distorsionado, nuestro amor es convenenciero, nuestro amor no es transparente. Esta es la distorsión que hay en uno de estos atributos de Dios que, como repito, lo vamos a estudiar después con un poco más de calma. Está la imagen de Dios distorsionada en el ser humano, pero solamente Jesucristo nos ha librado de esa condenación eterna. Mire lo que dice Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa es la realidad del ser humano. Pero la gracia de Dios, el amor de Dios, nos abraza a todo aquel que cree en Él. Y la única manera de poder creer en Él, en el Cristo de la Biblia, es a través de la palabra de Dios. Por eso decía desde el principio, para leer este libro se requiere del permiso de su autor. Que Dios les bendiga. Si te gustó este mensaje, dale me gusta, suscríbete al canal y comparte. Y en la parte de abajo déjame un comentario si te gustó, estás de acuerdo o tienes alguna duda. Y no olvides activar la campanita para que te llegue el mensaje en cuanto subimos un nuevo video.